Hola, mi nombre es Rodrigo Rosas Cortés y mediante este video expondremos el tema del campo mexicano y la globalización considerando el TLC. El campo mexicano se considerará como el sector agrícola para el estudio. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre dos distintos países del mundo unidos por sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dé un carácter global. El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial vinculante que suscribe dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Haremos un pequeño análisis a lo largo de la historia del avance y el despunte del campo mexicano y las afectaciones, así como la globalización y el Tratado de Libre Comercio, cómo ha afectado o beneficiado el campo mexicano, cuáles eran sus objetivos para lograr la mejora del país y la economía. Con la llegada de los españoles, el campo mexicano obtuvo grandes beneficios. Por desgracia, todos los beneficios que ofrecía habían sido explotados, la mayor parte por agentes extranjeros, principalmente la corona española. La tecnología que trajeron consigo los españoles cambió la agricultura prehispánica a agricultura novohispana, redujo los tiempos y el volumen de producción que se tenía en ese entonces, lo que conllevó a toda la exportación de los productos que generaba el país a la corona española, que para ellos en ese entonces era el principal proveedor y punto importante de su economía. La independencia de 1810 no trajo consigo muchos cambios para el campo mexicano. Durante el periodo de la movilización independentista, el campo mexicano sufrió un gran deterioro debido a que la mayor parte de los campesinos formaban parte del movimiento, lo que provocó que la economía fuera severamente afectada. Los cambios vinieron con las llamadas reformas y las leyes de desamortización, las que se fueron transformando y se convirtieron en los llamados latifundios, que consistían en grandes extensiones de tierra que poseía un solo propietario, es decir, una persona tiene la propiedad de estancia que por sus dimensiones podía superar en mucho las 10.000 hectáreas. Para finales del siglo XX el campo mexicano, con la ayuda de la inversión extranjera, la expansión de los mercados mundiales y la llegada del ferrocarril, experimentaron un gran desarrollo. México se volvió principalmente proveedor de materias primas al extranjero, predominantemente a los Estados Unidos y los países europeos. Estos fueron los primeros indicios de la globalización en México que trajo consigo ya conformada como nación. A pesar de los grandes cambios y el desarrollo que se vivía, existía una desigualdad de progreso que marcaría un nuevo conflicto y una nueva afectación al campo mexicano. El nuevo conflicto revolucionario que surge en el año de 1910 se dio, entre otras cosas, por la repartición de las tierras, debido a que se encontraba en su gran mayoría por unos cuantos propietarios. Las grandes haciendas en ese entonces se tragaban a los pueblos y a las comunidades, y la extensión de los latifundios se podía igualar a la de los países centroamericanos y de Europa. El 95% del territorio nacional estaba en manos del 1% de la población. Debido a este movimiento de revolución, la inversión extranjera retiró su apoyo al campo mexicano y nuevamente México entró en una crisis alimentaria.
En el año de 1915 se crea la Ley Agraria y surge la nueva Constitución de 1917 y se modifica el artículo 27 en el cual se establece los llamados ejidos, comunidades agrarias o propiedades sociales de las cuales puede gozarse de sus beneficios mas no de su propiedad, quedando con carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable. En los años post-revolución se inicia el reparto de tierras para el cultivo como ejidos. Al igual, se crean instituciones para apoyar e impulsar el desarrollo del campo, entre ellas se funda desde 1917 la Secretaría de Agricultura y Fomento, que más tarde se convertiría en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA. Dentro de esta secretaría, el organismo de dirección de irrigación, que más tarde se convertiría en la Comisión Nacional de Irrigación, de acuerdo a la ley sobre irrigación con aguas federales propuesta por el presidente Plutarco Elías Calles en 1926. Asimismo, se funda el Banco de México, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, y el Banco Nacional de Crédito Ejidal y Nacional Financiera. Durante el periodo del presidente Cárdenas se expropiaron territorios ocupados por empresas extranjeras y aunque se realizó el reparto de tierras, los objetivos no fueron los esperados debido a diversas situaciones sociales y corrupción del gobierno. Sin embargo, durante el gobierno del presidente Miguel Ávila Camacho y la situación que vivía en ese entonces el mundo sobre los conflictos, México se convirtió nuevamente en principal proveedor de materias primas y con el impulso de maquinaria moderna que generó la famosa revolución agronómica, México fue nuevamente beneficiado. Además del fácil acceso a las tecnologías, ayudó que se lograra la autosuficiencia alimentaria y se vivió una época de bonanza entre los años 40, 50 y mediados de los 60. La nueva etapa del campo mexicano y del país con la industrialización generó crecimiento de demanda laboral, lo que provocó la migración de campesinos a las ciudades. En 1930 la población urbana era del 33.5% y para 1960 pasó al 50.7%, según un dato del INEGI publicado en el 2009. El desequilibrio del campo nuevamente se tuvo que recurrir a estrategias y el abandono del sector agrícola provocó que México iniciara las importaciones de semillas para la demanda que se tenía en el país. Para ese entonces se creó la CONASUPO, Comisión Nacional de Subsistencia Popular. Se creó también PRONACE, Productora Nacional de Semillas, que años más tarde se fusionarían para crear BANRURAL, Banco Nacional de Crédito Rural. Para frenar la migración y mantener a los trabajadores del campo en su zona de origen, el gobierno implementó educación y nace el Sistema de Educación General Agropecuaria, la cual no satisface y detiene la migración y el crecimiento en la zona urbana aumenta, y para los años de 1979 se presenta la peor crisis de México debido a la importación desmedida de semillas y grano. El campo mexicano y la globalización considerando el TLC. En el gobierno de Miguel de la Madrid se inician los cambios de estrategia del gobierno del campo y se establecen los programas nacionales de modernización y con ellos se abren las puertas al neoliberalismo, la globalización y el TLC. Para ello se debieron considerar 10 puntos que comúnmente se llama Consenso de Washington. En vías de desarrollo para México se firman el Tratado de Libre Comercio con los países de América del Norte en la fecha de 1994.
Y también se crea Procampo, con la finalidad de apoyar el sector económico y crear la reducción arancelaria para el comercio de productos. Al mismo tiempo, se quería o se pretendía importar lo que no se produce y exportar aquello en lo que existe sobreproducción. Posteriores al firmado del Telecán, México firmó diferentes tratados. Actualmente cuenta con 12 tratados de libre comercio con 46 países. Particularmente el Telecán, los objetivos con los que se inició era importar, como se mencionó, lo que no se producía y exportar aquello en lo que existe sobreproducción. También se quería disminuir la migración a Estados Unidos y generar empleo en el país. De esto, el principal afectado en la firma del Tratado de Libre Comercio fue el maíz. Los demás productos agrícolas tuvieron gran auge en exportación, pero debido al costo de producción del maíz para México, le era más fácil la importación de este grano. Y a partir del firmado del Tratado de Libre Comercio, México es importador neto de alimentos, de los cuales el 70% proceden de Estados Unidos. Con el firmado del libre comercio, también México entra en los temas de desarrollo sustentable, productos transgénicos y orgánicos, calentamiento global y biocombustibles, que cada uno de estos temas son extensos y también requieren un análisis posterior. Lo que trajo consigo el Tratado de Libre Comercio, no en el sector agrícola, fue la demanda de mano de obra que aumentó debido a la industrialización automotriz. La consecuencia de esto fue el abandono de la producción del campo y la dependencia de las importaciones. En un análisis sobre un video se menciona acerca de la falta de producción en el sector agrícola, que es uno de los principales motivos de los que menciona sobre el video, de el aprovechamiento de las mafias para los sembradíos ilegales de estupefacientes. Como conclusión, el campo mexicano tiene mucho potencial y es punto importante en la economía de nuestro país. A lo largo del análisis o los puntos que se mencionaron, podemos darnos cuenta que el sector agrícola tiene mucho potencial y que con inversión extranjera o inversión del gobierno podemos generar una gran economía basada en el campo agrícola. La globalización también es muy importante para el avance y progreso y desarrollo de nuestro país, pero el Tratado de Libre Comercio, en específico el Telecán, se debe considerar debido a que el TLC logra incrementar la presencia de un país en el mercado mundial, pero trae mayores beneficios a países de primer mundo, como se vio en el análisis. Para el campo mexicano solo ciertos productos son de exportación, y también debemos considerar que en el Tratado de Libre Comercio los países del norte tienen mayores eh, medidas arancelarias y restricciones sanitarias y fitosanitarias con las que se debe competir, y que en particular el maíz es una afectación debido al bajo costo de producción y importación. Lo que se concluye que el Tratado de Libre Comercio no cumplió con los objetivos con los que se firmaron, y es de gran importancia el análisis para seguir manteniendo este tratado con los demás países. Agradezco su atención y eso es todo.